Buen día, yo soy el doctor Sebastián Belchior. Hoy voy a hablarles de infecciones del sistema nervioso. Decidí repartirlo en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de meningitis y encefalitis. Y en la segunda parte vamos a hablar de empiema, abscesos y algunas parasitosis. Bueno, algunas de las infecciones que van a atacar al sistema nervioso, tanto central como periférico, van a ser de acuerdo a la localización, la podemos definir como meningitis si afectan a las meninges, a las envolturas del sistema. Encefalitis cuando ya lo que se afecta es el tejido cerebral. El empiema que puede ser tanto el epidural o subdural, de acuerdo digamos, donde se acumule la colección con respecto a la dura madre. Y los abscesos, que como vamos a ver son cavidades con cápsula intracerebrales. Vamos a, en esta primera parte, como les decía, vamos a desarrollar meningitis y encefalitis. La meningitis aguda es una infección que es una urgencia, es una infección supurativa que se produce en el espacio subaracnoideo y que va a estar acompañada de una reacción inflamatoria del sistema nervioso. Se va a extender obviamente a las meninges, pero también al espacio subaracnoideo, incluido tanto la médula y a veces afectando el parénquima cerebral y ahí ya provocando una encefalitis. Por eso se habla de que en realidad la infección es una meningoencefalitis cerebroespinal, ¿sí? Para que tengamos en cuenta todo el sistema nervioso. En cuanto a la patogenia, las vías de ingreso pueden ser múltiples, la más frecuente es la vía hematógena, provocando una bacteriemia, pero también pueden ingresar de manera directa desde el aparato respiratorio, ya sea a través de una fractura de base de cráneo o desde algún foco adyacente como una sinusitis, mastoiditis, infecciones otitis, también desde un absceso cerebral, o secundarias a un postoperatorio de una neurocirugía o punción lumbar, y también, ¿por qué no?, después de un trauma, ¿no? Otra de las vías de ingreso puede ser de manera retrógrada desde las vénulas nasofaringeas al interior del cráneo. Es importante entender que cuando la infección ya está establecida y se extiende rápidamente por el espacio subaracnoideo, también se va a extender dentro de los ventrículos, provocando lo que conoceremos con el término de ventriculitis. En esta imagen vemos un corte anatomopatológico de un tejido cerebral con una meningitis. Se ve todo ese trasudado purulento. Miren, la aracnoide es opaca, eh, blanquecina. ¿Sí? Y también la trombosis de los vasos, que es algo característico en las infecciones avanzadas. Con respecto a la etiología, va a tener que ver mucho de acuerdo también al grupo etario, ¿sí? No va a ser la misma en los neonatos o en la infancia que en adultos mayores, teniendo así por ahí en los neonatos la Escherichia coli como uno de los principales causantes, Haemophilus influenza en la infancia, de ahí el papel importante de la vacuna conjugada, el meningococo en la infancia, la adolescencia y en adultos jóvenes, el estreptococo, o sea, el neumococo en adultos mayores y ancianos, y después en inmunodeprimidos, la listeria monocitógenes, y con respecto a los postquirúrgicos, el estafilococo aureus. Hay que tener en cuenta que entre un 10 a un 30% de los casos no se encuentra germen en los cultivos. Por eso es muy importante tener en cuenta el factor predisponente a la hora del interrogatorio del paciente y la historia de esa posible meningitis, evaluar los focos, ¿sí? Como, o sea, pensar que si el paciente venía con una historia de otitis o una mastoiditis, neumonía, trauma, ¿sí? Por ahí el causante era un neumococo, si era un inmunodeprimido una listeria, o sea, de acuerdo a la patología prevalente, asociar el germen, porque en base a eso después va a ser lo que es el tratamiento empírico. Repasando un poquito el cuadro clínico, digamos, como dijimos, la meningitis tiene un comienzo agudo que se va a completar entre 24 y 36 horas,
va a cursar con la tríada característica de fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Es muy frecuente el dolor de espalda y dolores, las polimialgias. Y también, digamos, obviamente que si progresa a un cuadro grave con alteración de la conciencia, consecuente estado confusional, obnubilación y posible coma también. Dentro del cuadro clínico, el síndrome meningio, ¿sí? Como les decía, cefalea, rigidez de nuca, que va a estar eh, evidenciada en la semiología a través de los signos de Kernin y Brusinski. Pero no sé si recuerdan, ¿sí? El signo de Brusinski, con el paciente en decúbito dorsal, flexionamos la cabeza y espontáneamente se flexionan las piernas por la rigidez. Y Kerning, levantando uno de los miembros inferiores, se provoca, digamos, la flexión del miembro contralateral. Alguna de hallazgos neurológicos que ya nos hacen suponer una complicación puede ser una afectación de los pares craneales. Los más afectados son el tercero, el cuarto, el sexto, el séptimo y el octavo. Y la sordera puede ser permanente hasta en un 30% de los casos después de la meningitis por meningococo. Otros signos focales como hemiparesias, afasias o hemianopsias. Las convulsiones pueden estar entre un 20 a un 30%, ya sea tanto las parciales como las generalizadas. Y bueno, también puede haber edema cerebral agudo, hipertensión intracraneal, pero nunca hay edema de papila. ¿Sí? Eso es un dato que es importante. En este gráfico está representadas las complicaciones posibles después de un proceso dentro de una meningitis. Entonces vamos a tener convulsiones, posiblemente hidrocefalia por obstrucción de los sitios de reabsorción. En el caso ya de entrar en un coma a través de una hernia, ¿sí? Producida por la inflamación, y zonas de infarto puede provocar, ¿sí? Por la trombosis que me refería previamente. El diagnóstico va a ser netamente clínico más el laboratorio, ¿sí? Un análisis del líquido cefalorraquídeo que se va a obtener a través de una punción lumbar. Las características a tener en cuenta en el líquido cefalorraquídeo van a ser la celularidad, las proteínas y la glucorraquia. Dentro de la celularidad, o sea, o pleocitosis, estas son características generales de compatibles con distintas etiologías, pero todas que tienen que ver con meningitis. Vamos a tener una leucocitosis entre 250 a 100.000 unidades por milímetro cúbico. En cuanto a la hiperproteinorraquia, mayor a 45 miligramos por decilitro. La hipoglucorraquia va a estar menor a 40 miligramos por decilitro o menor al 50% de la glucemia. Por eso es importante la toma de la glucemia previa a la punción lumbar o en el momento en que hacemos la punción lumbar para tener en cuenta este dato. Y obviamente la tinción de Gram, que tiene una sensibilidad entre el 60 al 90%, para ver de qué germen, acercarnos a ver de qué germen se trata. Lo ideal es tomar la muestra de líquido e iniciar un tratamiento empírico antes de que el cultivo esté del resultado, ¿no? Les armé este cuadrito como para que tengan la comparación de los tres tipos de meningitis más frecuentes, la bacteriana aguda, la viral y la que es por tuberculosis o hongos, y para que veamos estas tres características, ¿sí? La celularidad, la glucemia, la glucorraquia y la proteinorraquia, cómo difieren entre una y otra, ¿sí? La característica principal es el aumento de los polimorfos hasta 10.000 unidades en la bacteriana, no así en la viral y la tuberculosa, que el predominio es de linfocitos. La glucorraquia va a estar disminuida en la bacteriana y en la tuberculosa, mientras que en la viral puede estar normal. Y la proteinorraquia, si bien está aumentada en todas, va a estar mucho más aumentada en lo que es la viral y la que es por TBC y hongos. Perdón. Es importante entonces la búsqueda del bacilo de Koch. Se hace a través del examen directo, que necesita una gran cantidad de líquido, una muestra importante. Va a ser igual positivo entre un 10 y un 50% de los casos. Y el cultivo es lo que va a terminar de definirlo
con un porcentaje que es positivo en el 45 al 90%. O sea que el diagnóstico en sí lo va a dar el cultivo, que es lo que permite hacer el diagnóstico de certeza. Con respecto a las imágenes, si bien si la clínica es evidente y se apoya en los resultados del líquido cefalorraquídeo, no es obligatorio realizar una imagen, pero sí nos va a servir mucho para lo que es prevenir las complicaciones o diagnosticar las complicaciones como la hidrocefalia, que está presente en un 78% de los casos. Otro de los signos que podemos ver es el engrosamiento de las meninges, pueden verse zonas de infarto y de acuerdo también a la etiología podemos observar granulomas, tuberculomas, abscesos que vamos a ver más adelante. Acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Una tomografía, un corte axial, donde se evidencia, acá bueno, tenemos una burbuja de neumoencéfalo que nos hace sospechar quizás en una fractura de base de cráneo, digamos, la presencia de aire siempre hace sospechar que fue rota la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y lo que notamos también es, lo que como indican estas flechas, es el engrosamiento, ¿sí?, de las meninges, que también se observa en esta otra imagen. Esto ya es una resonancia, ¿no?, mucho más específica. Y en esta otra resonancia ya observamos, son cuadros más avanzados, donde tenemos, además del engrosamiento, un poco de hidrocefalia, zonas de infarto, ¿sí? Y hay colecciones posiblemente empiemas asociados, trombosis de seno. Entonces, en cuanto al tratamiento, bueno, recordemos que la meningitis bacteriana aguda es una urgencia médica, con lo cual lo ideal es comenzar con el tratamiento durante la primera hora de llegada del paciente. Obviamente va a ser un tratamiento empírico antes de conocer los resultados del líquido. Se van a administrar drogas antibióticas intravenosas y a veces, de acuerdo al cuadro, se puede utilizar dexametasona. Es controvertido su indicación, pero se vio que mejora la evolución y disminuye las secuelas, sin influir en la mortalidad. ¿Sí? Es controvertido por el hecho de que, bueno, generalmente en una infección un paciente el corticoide inmunodeprime, pero bueno, esto es en lo agudo, ¿no? En la urgencia se podría llegar a utilizar, no para un tratamiento crónico. Entonces, el tratamiento empírico vamos a establecer, vamos a asociarlo al grupo etario eh, acorde a los gérmenes más comunes. Entonces, entre los neonatos y de 1 a 3 meses de edad, vamos a armar un esquema con ampicilina y una cefalosporina de tercera generación. Los pacientes de la comunidad adultos, vamos a sospechar un meningococo o un neumococo, entonces se le indica una cefalosporina de tercera más vancomicina. Y ya si es de origen nosocomial, postcirugía, posttraumatismo o pacientes inmunodeprimidos, tenemos que cubrir un poco más, entonces vamos a agregar ampicilina, ceftazidima a la vancomicina. Y una vez hecho el cultivo y aislado el germen, vamos a asociar un tratamiento antibiótico específico, ¿sí? Con el meningococo sabemos que es sensible a la penicilina. Si es sensible a la penicilina, vamos a indicar penicilina. Si es resistente, se indica una cefalosporina. El neumococo lo mismo, ¿sí? Eso, y el Haemophilus influenzae y listeria también asociamos el antibiótico específico. Muy bien. Con respecto a las encefalitis, que es cuando la meningitis progresa hacia el sistema nervioso, la más común es la encefalitis por virus herpes. Entonces, es una inflamación de las estructuras encefálicas. La afectación puede ser uni o bilateral. Generalmente afecta a nivel del lóbulo frontal y temporal. Son el 10% de todas las encefalitis, teniendo en cuenta que el 74% quedan sin demostrar el agente. O sea que la mayoría, la gran mayoría, no tienen diagnóstico virológico. Pero de las que tienen diagnóstico, las más frecuentes son las de por herpes. El herpes tipo 1 es el responsable de casi todos estos casos y en un 70% se deben a una reactivación del virus latente en el ganglio trigémino, que avanza vía retrógrada a áreas frontotemporales en el cerebro. En cuanto a la clínica, el inicio también es brusco e inespecífico. Vamos a tener fiebre, cefalea, fotofobia y se agrega la lesión
característica del herpes labial de manera recurrente. A medida que avanza el cuadro, se añade alteración del nivel de conciencia, convulsiones, afectación temporofrontal, focalidad neurológica, edema cerebral con síndrome de hipertensión arterial, la posible hernia del uncus temporal y el coma, ¿no? El diagnóstico, como les decía, también, además de la clínica, va a ser a través del aspecto del líquido, va a ser un líquido como que vimos de aspecto viral, claro, con una pelocitosis. Al principio puede tener un predominio de neutrófilos, pero luego un franco predominio de linfocitos. El líquido puede ser xantocrómico o hemático, proteínas elevadas, glucosa puede ser normal, como en los casos virales, pero es importante conocer que bueno, los cultivos son positivos en menos del 4% de los casos. El líquido cefalorraquídeo puede ser normal en el 3%. También tenemos el electroencefalograma, que es sensible pero poco específico, al afectar el lóbulo el temporal, que es un área epileptógena importante, puede digamos, ser sensible en ese sentido. Y la tomografía lo que nos va a permitir es visualizar el aumento de captación en las zonas afectadas. Entonces vamos a ver en las zonas afectadas una hipodensidad, la predominio frontotemporal, podemos ver hemorragias reforzadas con contraste, edema y efecto de masa. Y el tema es que estas lesiones generalmente son tardías, o sea, entonces van a ser de poca ayuda diagnóstica, porque cuando ya aparecen ya está establecida la encefalitis. La resonancia es más clara y precoz que la tomografía, pero digamos, también va a ofrecer visualización de las complicaciones. Y lo más sensible y específico es la biopsia cerebral, pero bueno, existe una controversia, porque si esto responde tan bien al tratamiento, eh, y el tratamiento es efectivo y tiene pocos efectos secundarios, la verdad que no se justifica realizar una biopsia de cerebro, es preferible iniciar un tratamiento empírico. Acá tenemos una imagen donde se observa la afectación a nivel frontal y realza todo el lóbulo temporal. Esto es una resonancia, un corte coronal. Y en estos cortes axiales vemos también afectación bifrontal, a nivel silviano también. Otra captación en este corte coronal también. Y acá ahí también a nivel silviano otra hipercaptación, digamos en una resonancia en un corte axial. El tratamiento, si hay edema cerebral, se puede utilizar dexaminazol y mannitol, ¿sí? Más que nada para tratar el efecto de masa, y si hay convulsiones tenemos que agregar antiepilépticos. La droga específica es el aciclovir, que es el medicamento de elección, y se va a utilizar, este se llama, cada 8 horas durante 10 días. Bueno, espero que les haya gustado esta primera parte. Les sugiero seguir con la segunda parte, así vemos la parte de abscesos y empyema. Muchas gracias.